Seguimos entonces en el Ford Summit Reinventando Argentina. Estamos ahora con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un placer, la verdad es que un honor para mí poder compartir las ideas, debatir, hay mucho que pensar en esta Argentina, así que celebro estos espacios. El impacto de la pandemia sin duda fue muy complicado en todo el mundo, en la Argentina también. En Río Negro, según las cifras que teníamos, una caída de 12.000 millones de pesos en la recaudación. ¿Cuál es el balance que hacen en este momento, a casi un año de haber transcurrido, y cómo piensan en la recuperación? Bueno, primero tuvimos en el análisis, claramente surgieron dos grandes ejes, ¿no? El eje sanitario y el eje del combate de la pobreza, diría yo, ¿no? Porque es un eje económico, por supuesto, pero dentro de lo que es el eje económico tuvimos que hacer foco en la situación de la pobreza. Así que en lo sanitario nos encontró con un sistema de salud fuerte, con una red de 36 hospitales muy equipados, con mucha tecnología y también con personal de altísimo nivel. Obviamente, nos llevó la pandemia a un punto de saturación donde tuvimos estresado el sistema de salud. Esta es una realidad, creo que ha pasado en todo el mundo, también pasó en Río Negro. Y desde la perspectiva económica o de combate de la pobreza es, creo, la secuela más seria que nos está quedando, no solo a la provincia, sino al país, y es la preocupación más vigente que tenemos hoy, ¿no? Yo siempre, cuando fomento el turismo y las aperturas y la vuelta a la actividad económica, digo que no hay nada más nocivo para la salud que la pobreza, ¿no? ¿Qué más nocivo, qué más dañino de la salud que la subalimentación o con la falta de la provisión de proteínas y de los alimentos correctos? Entonces, esa fue nuestra gran preocupación, por eso desarrollamos y toda la inversión que en el marco de una gran austeridad pudimos hacer, tuvo que ver con la pobreza, es decir, el refuerzo alimentario fundamentalmente, que es algo impostergable, y, por supuesto, la atención de la salud en todos los aspectos. Y, gobernadora, ¿tienen cifras de a cuánto llegará el aumento de la pobreza en la provincia? No tenemos cifras, estamos midiendo, también tenemos algunos signos interesantes de recuperación del empleo en estos últimos 2 meses. Por eso, me parece que hay que esperar un poquito para hacer una evaluación. Creo que el turismo, que es altamente dinamizador de la economía y que fuertemente recupera en corto plazo la capacidad de empleo y de recursos, si el turismo logra volver a un cierto ritmo, y así lo esperamos, para Río Negro va a ser muy impactante, porque nosotros tenemos un 30% de la economía vinculada en forma directa o indirecta al turismo, ¿no? Como en el mundo un 10% es directo, pero hay un 20% más en materia de comercio, la actividad de la construcción, el transporte, todo tipo de servicios que en Río Negro se vinculan al turismo. Así que con esa expectativa, así como el turismo nos produce un fuerte golpe cuando está ausente, que esto pasó fundamentalmente con la pérdida de la temporada de invierno, que es la temporada más fuerte que tiene Río Negro, también el impacto es fuerte cuando el país se empieza a recuperar y cuando el movimiento se empieza a recuperar. Hoy el tipo de cambio es muy favorable para el turismo, si podemos abrir las fronteras, si podemos volver a los vuelos internacionales, rápidamente la economía, no solo de Río Negro, sino del país que está vinculada al turismo, va a inyectar recursos y sobre todo va a volver a recuperar empleos. Así que hay una expectativa favorable en este sentido. ¿Qué proyectan para la temporada de verano? Si bien la más fuerte claramente es la temporada turística de invierno, ¿qué perspectivas tienen ahora para los próximos meses? Muy buenas. Nosotros tenemos dos escenarios privilegiados. Uno es la costa marítima, con el principal destino que es las grutas. También tenemos otras playas, como playas doradas más pequeños o los puertos. Las grutas tienen un alto índice de reserva, porque las grutas tienen normalmente su público, sus turistas, sus visitantes son de la región y del país, ¿no? Del centro del país y del sur, de la Patagonia.
Por lo tanto, este público está volviendo a interesarse en nuestros destinos y tenemos un altísimo nivel de reserva. Esto ya se verificó en el fin de semana largo. La cordillera tiene también este público, pero vive, o el excedente o el plus se genera a partir del turismo internacional, que viene muchísimo en invierno, pero también es un destino de turismo internacional de verano, por ejemplo, del turismo chileno en el mes de febrero, del turismo brasilero, que es fundamentalmente de invierno, pero también elige el verano, del turismo norteamericano, por ejemplo, que viene a pescar o viene a hacer actividades de este tipo de deportes. Entonces, lo que nos estaría faltando para pensar que va a ser una buena temporada es la apertura de las fronteras y de los cielos nuevamente para lograr el flujo, o al menos parcialmente un flujo de visitantes relevante, ¿no? ¿Tienen noticias en ese sentido? ¿Tienen previsto ya noticias a través de la Secretaría de Turismo o mismo con el presidente que estuvo reunido hace 2 meses? ¿Tienen perspectiva de que se puedan abrir las fronteras ahora ya para el verano y que sea sostenido a lo largo de los meses? Evaluando, es siempre un paso a paso, ¿no? Porque, como suelo decir, la característica de este tiempo de pandemia ha sido la gran contradicción, ¿no? Donde un aspecto se oponía diametralmente a otro aspecto y ambos eran necesarios, ¿no? Entonces la economía y el movimiento de las personas como absolutamente necesarios, pero también el impacto que esto producía en la salud y en el sistema de salud. Así que vamos paso a paso evaluando, tenemos que ir viendo cómo se comporta también los contagios ahora en el verano. Tenemos expectativas, por un lado, de que el verano se ha comportado con una baja importante en el mundo, entonces tenemos expectativas que esto ocurra aquí también. Ya tenemos 6 semanas consecutivas en Río Negro de baja de cantidad de casos y notable baja en los decesos. Pero por otro lado, también la vacuna, si llega a tiempo y si produce los efectos que estimamos va a producir, también va a generar una oportunidad de no volver a una situación de cierre o de restricción de movimiento. Así que todos estos factores combinados nos hace que haya cierta incertidumbre en el día a día, no podemos afirmar con certeza cuándo va a ocurrir una cosa o la otra, pero lo que sí tenemos es una gimnasia adquirida durante estos meses de pandemia para ir tomando decisiones teniendo en cuenta las variables que están incidiendo en la decisión en cada uno de esos momentos, ¿no? Como docente, la gobernadora licenciada en Letras ejerció la docencia durante muchísimos años. Quería preguntarle al respecto no del regreso a clases, sino de sostener las clases presenciales en el 2021 en caso de que aumenten las clases. Merkel es la gran diferencia en Europa, donde ahora, tal como dijo Merkel, la intención es que la escuela sea lo primero que se abre, lo último que se cierra. Entonces la pregunta es si esa decisión política que trasciende, no solamente la información epidemiológica, sino es en el contexto de las decisiones, Europa fue por este camino, priorizar la educación presencial aun cuando haya circulación del virus en la comunidad. ¿Cómo lo imagina en Río Negro en caso de que en abril o mayo todavía la vacuna no se haya extendido y suban los casos? ¿Se podrá sostener las clases presenciales? Sí, hay muchas hipótesis ahí que no podemos asegurar cómo van a resultar. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos como prioridad la presencialidad, reconocemos que es irreemplazable, reconocemos que hay una secuela inevitable en el escenario que vivimos este año con las clases de este modo, ¿no? Porque la virtualidad cumple una función, pero el efecto educativo no ha sido igual para todos, no solo por la carencia del acceso al recurso, ¿no es cierto?, la computadora, la conectividad, no todos los estudiantes pudieron llegar por este método, sino además porque los hogares tampoco pudieron acompañar el proceso de aprendizaje que fue en algunos casos muy estresante, ¿no? Tanto para docentes como para los chicos. Por otro lado, los estudiantes necesitan el contacto,
la sociabilización, que es parte de la educación y es un componente fundamental, el aprendizaje entre pares, una serie de elementos, de factores que conviven con el proceso educativo y que son indispensables. Bueno, queremos recuperar esto. Lo haremos. En Río Negro tenemos ya el cronograma de inicio de clases presenciales. Nosotros estimamos que las vamos a poder sostener con los protocolos adecuados, eventualmente haciendo una semipresencialidad para disminuir la cantidad de personas conviviendo en simultáneo en la escuela. Seguramente modificaremos los comedores escolares, que ya los hemos reemplazado por asistencia alimentaria en los hogares. Seguramente esto se mantendrá en virtud de disminuir allí los contactos, así que hay una serie de estrategias graduales que vamos a ir implementando en función de la situación sanitaria. Y como política en funciones, uno de los grandes desafíos que tiene la pospandemia o la pandemia es preservar ciertas libertades individuales que por razones de salud se fueron recortando. Pero ahora que ya pasó un año y sabemos que los más vulnerables se tienen que cuidar, que hay que mantener la distancia social, que es mejor reunirse en lugares al aire libre que en lugares cerrados. Una vez que sabemos esos 4 pilares y por supuesto la higiene, ¿será cuestión desde la política de tratar de eliminar la sobreactuación de protocolos que vayan más allá de esos 4 ejes? No, esos 4 ejes lo son todo. Es decir, nosotros tomamos un camino de una fuerte restricción del movimiento, que lo llamamos aislamiento. Se evaluará, yo creo, con la historia. Es muy difícil evaluarlo en lo inmediato porque además estamos en el medio del proceso. Lo que sí, claramente, la sociedad ya no lo tolera. Es decir, y los gobiernos no tenemos hoy la capacidad para poder imponer un aislamiento como fue en el comienzo, que fue autoimpuesto. Es decir, lo que la sociedad no quiere, los gobiernos no imponen. Es decir, nosotros tenemos las herramientas para poder conducir un proceso, pero la resistencia social claramente nos va a llevar siempre por otro camino. Entonces, acá es gobierno junto con las sociedades encontrando las mejores herramientas para poder sobrevivir. Son herramientas de supervivencia. Y en este sentido creo que la sociedad al comienzo lo entendió de este modo, por eso fue sencillo restringirnos, y después ya fue entendiendo que no era el camino porque no se podía prolongar eternamente. Lo cierto es que en Río Negro tuvimos mucho movimiento, tuvimos las actividades económicas abiertas durante toda la pandemia, excepto el turismo, que nos ha golpeado muy duro. Esto produjo contagios. Nosotros tuvimos una provincia que fue transitando desde el comienzo de la pandemia con contagios, pero a la vez teníamos la fruta lista para ser cosechada, y si no se cosecha en el momento, las pérdidas son tan grandes que pueden llevar a la quiebra a los productores. Es decir, los productores no pueden darse el lujo de perder una temporada de fruta, por ejemplo, entre muchos otros aspectos. Entonces, una temporada de pesca no se puede perder. El petróleo, la actividad petrolera y gasífera, si se detiene el país. Por lo tanto, estas que son otros de los grandes ejes de nuestra economía, fueron esenciales y se mantuvieron en movimiento. Esto claramente fue bueno, claramente también nos desafió el sistema de salud. Hoy tenemos el sistema de salud con un enorme cansancio, un fuerte cansancio y una gran discusión interna en los hospitales acerca de todo lo que la historia fue consolidando como un modo de trabajo y que hoy, a la luz de la pandemia, surge la oportunidad de modificar. Así que todos estos procesos se han estado dando en simultáneo mientras restringíamos nuestras libertades y después las íbamos recuperando de nuevo, ¿no? Le comparto a la audiencia una infidencia, que es que tuvimos una charla previa por una cuestión técnica. Estamos es una toma 2 de esto. La gobernadora tuvo la gentileza de repetir algunas preguntas para tener esto, ya lo hemos solucionado. No quería dejar de agradecerlo públicamente. Gobernadora,
Este evento se llama Reinventando Argentina. Lo hicimos el año pasado, le contaba en el Hilton, con presencia de empresarios, CEOs, políticos. Este año lo estamos haciendo desde este formato y creemos que es un evento que vamos a tener que hacer muchos años, porque es un país que requiere una constante reinvención. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más necesario que usted percibe como gobernadora para poder reinventar nuestro país y terminar con este ciclo de ilusión y desencanto? Bueno, como te decía recién, no considero que una pregunta como esta tenga una respuesta simple o lineal. Si la tuviera, estaríamos en otra situación y ya lo habríamos hecho. Es decir, la complejidad de factores que inciden en nuestros ciclos virtuosos y no tan virtuosos o malos ciclos como tenemos en la economía fundamentalmente, que genera muchísimos vaivenes también en otros aspectos de la organización social, todo esto tiene variables difíciles de administrar. Y bueno, los ciclos también políticos, la falta a veces de continuidad de políticas de Estado, hace que evidentemente un nuevo gobierno tenga otras prioridades y no logremos ir a fondo con nuestros problemas estructurales, ¿no? Esto lo intentamos superar a veces dando continuidad a las políticas públicas a partir de un mismo signo político en el gobierno, otras veces lo hacemos con grandes pactos sociales que a veces se cumplen parcialmente y no se pueden sostener en el tiempo. Yo considero sinceramente que hay un triángulo virtuoso entre el sector privado, empresarial, el Estado, acompañando, generando políticas y fomentando determinadas líneas de desarrollo del país y, por supuesto, el sector de los trabajadores que son la gran fuerza de cualquier país, ¿no? Este círculo virtuoso no ha encontrado, creo, a lo largo de la historia, los suficientes equilibrios como para administrar la cosa pública entre todos. Parece que la cosa pública es una cuestión de los gobiernos, la cosa privada de los empresarios, ¿no? Las reivindicaciones y los reclamos son de los trabajadores. Es decir, me parece que esa distribución de la tarea no es buena. Creo que en el reinventarnos tenemos que asumir todos un rol diferente, entender que puede haber un protagonismo mayor de cada uno de nosotros, entender que no somos el mejor país del mundo y que nos podemos dormir en esos laureles, sino que hay mucho por hacer y que esa tarea es responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros. La pandemia en un punto nos puso en evidencia que lo que no hacía cada uno por su propio cuidado o por evitar su contagio, no lo podía hacer el Estado. Primero lo intentamos, primero creímos que el Estado coercitivamente iba a evitar que nos contagiáramos. Resulta que hemos comprobado que la responsabilidad es de cada uno. Bueno, a la hora de salir adelante como país, mucho de esto también tiene que estar, esa reflexión tiene que estar, y también tiene, ahora ya mirándome un poquito en mi rol, el rol del Estado es fundamental, acompañando con políticas públicas la inversión del sector privado. El gran motor es el sector privado, el que nos puede sacar adelante es el sector privado, el que le da continuidad a las políticas es el sector privado. Nosotros y nosotras, gobernantes, afortunadamente estamos sometidos a estos ciclos electorales, que es totalmente deseable, pero los que permanecen son el sector económico, el sector productivo. Entonces, por un lado, analizamos que hay una gran oportunidad en ellos para sostener las políticas públicas y por el otro lado también reconozcamos que hay una gran responsabilidad en ese sector para los ciclos que nos ha tocado atravesar como país, porque muchas veces se cree que es responsabilidad de los gobernantes y no se entiende que los que permanecen no son los gobernantes. Los problemas han permanecido a lo largo de la historia de nuestro país
Y hay factores de poder dentro de lo que es la construcción de la sociedad que tiene mucha más permanencia que los sectores políticos que cada 4 años nos vemos desafiados en esta renovación. Así que creo que todos tenemos responsabilidades, creo que el Estado puede hacer mejor lo que hace, creo que lo podemos hacer mucho mejor, podemos ser mucho más eficientes, tenemos un desafío ahí interesante, difícil. Creo que tenemos que generar políticas de fomento de la actividad económica muy claras. De eso te quería preguntar, porque hablando con empresarios, con CEOs, pero también con emprendedores, digo, con las pymes, que no son las grandes corporaciones, muchas veces estigmatizadas quizás de un discurso de la sociedad, se percibe la necesidad de recibir incentivos claros de parte del Estado para poder funcionar, ¿no? Detrás de cada pyme hay un héroe en la Argentina, digamos, ¿no? Claro, Mantener un negocio en la Argentina es directamente por cuestiones impositivas, de incertidumbre, de acceso al crédito, es realmente difícil. ¿Cuáles son los incentivos que usted encuentra en Río Negro desde el inicio de su gestión para poder justamente fomentar el empleo privado? Bueno, por un lado hicimos un fuerte acompañamiento del sector privado, sobre todo del pequeño, de las pymes vinculadas al turismo o al comercio, que sufrieron un duro golpe en el comienzo de la pandemia. Por otro lado, generamos políticas muy específicas y claras respecto de reducción impositiva en aquellos áreas de la economía que queremos fomentar. Por ejemplo, el sector petrolero tiene una fuerte reducción en el cobro de ingresos brutos cuando reactiva pozos que estaban a lo mejor en desuso o con una clara caída en su productividad. Esta reactivación idealmente se hace con pymes porque la empresa que tiene la concesión del pozo puede terciarizarlo a partir de que mover toda su estructura para un pozo que de baja productividad no le puede interesar, pero esto puede ser muy dinamizador. El Estado provincial resigna regalías, pero entendemos que esto vuelve rápidamente al producir empleo, gasto, reactivación económica. En el otro extremo, estamos hablando de industrias duras como el petróleo, en el otro extremo, la industria del cine. Nosotros acabamos de reglamentar una ley que fomenta la actividad del cine y le devuelve al productor, el Estado rionegrino, parte de lo que invirtió en Río Negro por haber elegido este destino para filmar. Por ejemplo, si son empresas locales que tienen un fuerte impacto en el empleo local, recibirán un 40% de reembolso de la inversión. Y si es una empresa extranjera, el 15% de reembolso de la inversión. Es decir, aquí no estamos hablando solo de arte, estamos hablando de una industria cultural fuertemente dinamizadora de la economía, porque es todo valor agregado, es todo servicios que podemos brindar y empleos que podemos generar. Así que estas son políticas que tienden a generarle un perfil productivo a la provincia. No incentivamos cualquier actividad, incentivamos el cine porque queremos ser un polo cinematográfico en el mundo. Tenemos ya muchísimos interesados a partir de la reglamentación de esta ley y tenemos los mejores escenarios, creemos. Así somos de fanáticos de nuestros paisajes, los rionegrinos y rionegrinas. ¿Y en qué otra industria, si estuviéramos hablando ahora con algún extranjero con ganas de invertir en la Argentina, una posibilidad es que vaya a hacer cine a Río Negro? ¿Qué otra posibilidad, por supuesto, es que amplíe los desarrollos turísticos que ya se encuentran en la provincia? ¿Qué otras áreas pueden ser de interés que puedan permitir el crecimiento de Río Negro? Bueno, nosotros tenemos un trabajo de muchos años ya en el sentido de la ampliación de las zonas bajo riego. Los valles rionegrinos tienen la característica de tener toda la provisión de agua regulada, porque son valles que tienen un clima más bien seco, es decir, tenemos muchas fuentes de agua, como el Río Negro, por ejemplo, que es de abundante agua, con un sistema de canales muy profuso.
y buena amplitud térmica. Son todas condiciones que permiten mejorar los rindes y hacer muy productiva esta tierra. Por lo tanto, nosotros venimos invirtiendo en electrificación rural, en conectividad y, por supuesto, en acercar el agua a los distintos campos. Estamos duplicando las áreas bajo riego de la provincia, generando una enorme oportunidad de inversión, ya sea para producir forrajes que tienen una muy buena entrada en países árabes, por ejemplo, y bueno, estamos explorando el crecimiento en ese sentido, pero también la carne, porque nuestra carne es libre de aftosa, sin vacunación. Entonces, estamos procurando aumentar las cabezas de ganado en nuestra región y entrar con estas características tan virtuosas a los mercados internacionales. Ya en parte nosotros exportamos, lo que nos falta es crecimiento en la cantidad de cabezas de ganado. Asimismo, somos una zona libre de la mosca de los frutos, por lo tanto, la cereza, por ejemplo, es un campo fantástico de inversión, de rápida recuperación de la inversión, con un mercado seguro como es el mercado asiático, con una calidad excelente y además con una celeridad en la producción que se adelanta a otras zonas productivas, con lo que ingresa muy rápidamente en los mercados. Por lo tanto, si yo diría una inversión en el campo de rápida recuperación de la inversión, la cereza, la fruta fina, pero la cereza en particular está dando muy, muy buenos resultados. Y por supuesto la ganadería, porque el mercado internacional es cada vez más exigente, pide trazabilidad de los productos, nosotros podemos dar esa trazabilidad, y por el otro lado, la calidad de agua que estamos obteniendo es muy buena. Sabemos que cualquier producto del campo se traduce en litros de agua. Si esa agua además está saneada en todo su curso, como estamos logrando en Río Negro, porque hicimos en estos años una fuerte inversión en saneamiento de todas las ciudades que dan al río para preservar la calidad del agua que luego va a la fruta. Entonces, ese círculo virtuoso ha sido resultado de una fuerte inversión del Estado que, como decía, orienta su inversión en una política de mediano y largo plazo que genera las mejores condiciones para los inversores nacionales e internacionales. Usted es la primera gobernadora mujer en la historia de Río Negro, electa. Quería preguntarle quiénes son sus referentes políticos para reinventar la Argentina. ¿En quiénes piensa cuando piensa quiénes son sus héroes de la política, mujeres o varones? Mira, muy difícil. Yo no soy una heroína de la política y tampoco reconozco héroes de la política. Yo pienso en la política y en la sociedad como una cuestión colectiva, fuertemente colectiva. Yo me siento parte de un proyecto, de un equipo que no empezó conmigo y que no termina conmigo, y así concibo a los demás en este escenario. Prefiero, por un lado, no generar falsos héroes, porque la solución no la tiene nadie, la tenemos colectivamente, y tampoco me gusta estigmatizar a los antihéroes, porque yo creo que todos pueden aportar. Es decir, nosotros estamos fuera de la grieta, nos entendemos fuera de la grieta que creo no le hace bien al país, y nos entendemos como una fuerza política aliada a todo movimiento que esté generando respuestas y soluciones. Los movimientos o los partidos provinciales, como es el nuestro, Juntos Somos Río Negro, somos, digamos, nuestra razón de ser son nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, y medimos todo el éxito en función de lo que podemos hacer por ellos. Por lo tanto, hay una gran inmediatez, somos casi intendentes los gobernadores, te diría. Yo me siento tan preocupada por el bache como el intendente de una ciudad o de las grandes políticas de Estado. Es decir, por eso, pienso en una cosa colectiva. Yo soy parte de un equipo de intendentes fantástico de todos los colores políticos que se han puesto al hombro la recuperación de la provincia, la salud de la población. Sin ellos hubiera sido
un pésimo resultado el obtenido, y no lo ha sido un resultado razonable en un contexto muy difícil. Así que pienso sí en personas en nuestra historia que dejaron algunos conceptos importantes. Cuando nombramos esas personas, volvemos a caer en la grieta y estamos en problemas otra vez, porque cuando hablamos de, por ejemplo, ¿Es uno de los grandes problemas que tenemos, la grieta para reinventar la Argentina? Sí, es un gran problema. Es un gran problema. Es un gran error. Si no salimos de un esquema de esa polaridad irracional, difícilmente tengamos un futuro en lo inmediato. El corto plazo me preocupa. El largo plazo no tanto, porque los estados van evolucionando, pero el largo plazo deja generaciones fuera del sistema de salud, generaciones fuera del sistema educativo. Entonces, a mí me preocupa el corto y mediano, con vista siempre a un sueño, una utopía que vamos trabajando, pero la grieta es muy dañina en el corto plazo. No nos da opción a disentir, no nos da opción a ponerle matices a la cosa, y la realidad tiene matices y debemos analizarlos. Así que me preocupa, y vamos a militar lo colectivo, y vamos a militar los espacios de consenso y reflexión. Gobernadora Arabela Carreras, por segunda vez, muchísimas gracias por esta charla con Forza Argentina en este evento. Muchas gracias a ustedes, un placer.